Un fraternal saludo de paz y bien a la audiencia de la radio. Como psicólogos y esposos consagrados en un ministerio de restauración familiar y personal, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina, te estamos dando la bienvenida a nuestro programa Psicoterapia Cristiana de Perdón y Reconciliación, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Si el programa que a continuación escucharás es de tu interés y si deseas compartirlo con otras personas, lo puedes encontrar en YouTube con nuestros nombres. Eres bienvenido a nuestra emisión y agradecemos tu sintonía. Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Este tema, entonces, empecemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este momento que tú nos das, porque tú eres misericordioso, compasivo, porque tú siempre estás con nosotros acompañándonos. Tú sabes la necesidad que tenemos en nuestro corazón. Nuestro corazón es el barro y tú eres el alfarero. Y en este momento te lo entregamos a ti para que seas tú el que lo moldee. Queremos comprender misterios tuyos, para que esos misterios realmente los podamos poner por obra y podamos ser testimonio de tu amor, testigos de tu amor. Por eso permiten que el Espíritu Santo en este momento sea el que nos lleve a esa verdad, que a través de él podamos conocer tu palabra y que podamos también llegar cada vez más dignos a tu presencia. Tú conoces nuestras necesidades, Padre eterno. Tú sabes lo que estamos vivenciando en este momento y tú sabes que estamos necesitados de tu conocimiento, de tu palabra. Estamos necesitados de ese aliento tuyo de vida que lo da el Espíritu Santo. Por eso entregamos todo lo que somos en este momento, para que la palabra que se diga sea tu palabra y que no haya conocimiento humano, sino conocimiento divino. Gracias por este momento que tú nos das, en el nombre de Jesús, por el sacrificio que Él hizo allí en la cruz por nosotros y por ese dolor que experimentó al llegar a la carne para tratar de liberarnos cada vez más, ante tu presencia llevarnos. Por eso nos entregamos en este momento y gracias, Señor, por esos sacrificios grandes que tú haces por nosotros constantemente, para que nosotros seamos dignos de alcanzar las promesas tuyas. Amén y amén. Bueno, en este momento vamos a hablar un poco sobre todo lo que es
el sufrimiento de Jesús y cómo Él ya nos liberó, la libertad dada por Jesús, para que cada vez nos convenzamos que Él nos ama de una manera sobrenatural. Para eso quisiera recordar el pasaje bíblico, un pasaje muy hermoso para que ustedes lo tengan allí presentes y lo puedan posteriormente leer si es posible. Y está en Juan capítulo 16, versículo 25 en adelante. Dice así la palabra. Vamos a leerla en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones, pero viene la hora en que ya no les pondré más comparaciones, sino que les hablaré claramente acerca del Padre. Aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. Los ama porque ustedes me aman a mí, y porque han creído que yo he venido de Dios. Salí de la presencia del Padre para venir ante el mundo, y ahora dejo el mundo para volver al Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esta palabra a mí me parece impresionante, porque nosotros tenemos esta promesa. La promesa que Jesús da aquí, dice que nosotros directamente ya no mi Jesús ya no va a rogar ante el Padre por nosotros, sino que el Padre ya nos ama directamente, o sea que ya hay una comunión hacia el Padre. Y a mí me sorprende mucho eso, porque no sé si a ustedes les ha pasado que cuando uno está orando, generalmente a veces uno no sabe con quién orar. Si uno está hablando con el Espíritu Santo, resulta hablando con Jesús, resulta hablando con Dios, resulta hablando con el Padre, y a veces uno hace como un poco de confusión en ese sentido, de no saber uno a quién le está dirigiendo. Pero uno paulatinamente, cuando se va identificando como el Hijo más amado de Dios, uno empieza a hablar directamente con el Padre, y aquí lo está sustentando mi Jesús. Dice en el versículo 27, porque en el versículo 26, aquel día ustedes le pedirán en mi nombre, y no digo que yo voy a rogar por ustedes al Padre, porque el Padre mismo los ama. O sea que directamente vamos a tener una comunión con el Padre debido al sacrificio de mi Jesús. ¿Sí ves? Porque todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, el Padre nos lo da. Pero en este momento nosotros ya podemos, debido al sacrificio de mi Jesús, cuando lo reconocimos a Él, tenemos una comunión con el Padre directa. Y por eso nuestra oración generalmente siempre va hacia el Padre. Papito Dios, te doy gracias, Padre Celestial, hermoso. ¿Sí se han dado cuenta que cada vez que uno va creciendo espiritualmente, casi siempre la comunión con el Padre es perfecta, es una, como mi Jesús lo pidió ahí enseguida en el capítulo 17, que tiene la comunión con el diálogo con Jesús y el Padre, empieza a hablar directamente con Él, y Él pide que seamos uno, como Él y el Padre son uno. Y aquí en el capítulo 16, en el versículo 26, nos lo reafirma, que nosotros llegará el día en que vamos a tener una comunión como Jesús y el Padre la tienen. Y ese día es ya, cuando tú te reconoces como ese verdadero Hijo de Dios, como ese Hijo más amado. Pero entonces aquí viene la pregunta, y es: ¿por qué uno no se siente amado por Jesús? O uno no siente que haya esa comunión con Dios, o uno sigue patinando en su vida con tantas preocupaciones, con tantas angustias, y uno no logra realmente comprenderlo. Y para eso vamos a irnos un poco a lo que sucedió en el huerto del Edén, en el huerto de los Olivos. Cuando lo que se dio en el huerto de los Olivos, vamos a ir allá, porque Jesús se llevó absolutamente todo, completamente todo lo llevó por nosotros. Es un misterio, y hay que pedirle al Espíritu Santo que nos lo revele, que podamos comprender cómo es posible que Él haya llevado ya completamente todo allí en el huerto de los Olivos, cuando Él sudó sangre, sufrió por nosotros, para que tuviéramos una comunión perfecta. Y lo que siento en este momento es que a partir de allí es cuando se llega a la comunión perfecta entre los hombres y Dios, cuando podemos ya hablar directamente ante el Padre, como lo está diciendo, llegará el día
y ese día ya es. ¿Y sabes cuándo se dio eso? Cuando Él entregó completamente todo y llevó cautivos absolutamente todo. El pecado nuestro lo llevó cautivo. ¡Qué bendición! A partir de su sí en el huerto de los olivos. Cuando Él dijo: sí, Padre, llevo el pecado del hombre para que la comunión tuya con el hombre sea perfecta. Para que nosotros podamos dirigirnos al Padre. Acordémonos lo que dice la palabra: nadie viene al Padre sino por mí. Y a otra palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la primera parte, porque nadie viene al Padre sino por mí. Y para que nosotros estemos hablando a nuestro Padre, es porque mi Jesús, allí en el huerto de los olivos, tuvo que haber llevado cautivo todo el pecado nuestro, completamente en su cuerpo, que fue tan doloroso, tan tremendamente doloroso, porque llevó el pecado de la humanidad, para que nosotros tuviéramos comunión plenamente con Dios. Qué bendición lo que estoy diciendo, alabado sea mi Señor. Qué bendición, lo estoy comprendiendo. O sea que el milagro más hermoso, el milagro más sobrenatural, la proeza más espectacular que se da en el huerto de los olivos, es la comunión que nosotros nos tenemos con Dios, con nuestro Padre Dios, debido al sacrificio de mi Jesús, al despojarnos de la carnalidad y hacernos seres espirituales. El mal, como lo sabe, no lo permite. Y para eso les voy a contar una historia. Y la historia tiene que ver, recuerdo, mi amor, la historia tiene que ver con, creo que fue en China, donde se daba esa situación, que un condenado a muerte, sí, anteriormente creo que fue en China o en Japón, eso se daba de esa manera, que un condenado a muerte, si tenía dinero, él podía llevar o conseguir a alguien que no tuviera dinero y tuviera necesidades económicas fuertes y estuvieran pasando por ejemplo, por hambre, y él lo contrataba y le pagaba, porque allí hacía un contrato ante el Estado, que el que suplantara su vida y diera su vida por él, perfectamente él iba a cuidar a su familia y tenía que tomar el nombre del que iba a morir. O sea que alguien lo podía suplantar. Si era millonario, si era rico, si tenía plata, si tenía dinero, lo podía hacer. Y muchos murieron. Muchos hombres daban su vida por salvar a su familia, para que no pasaran necesidades. Y eso se dio mucho tiempo en este país oriental, en esos países orientales se daba eso, que alguien suplantaba a la persona que iba a morir para que su familia no sufriera. Y eso fue lo que hizo mi Jesús por nosotros. Él suplantó mi vida, suplantó tu vida, murió por ti, murió por mí, para que nosotros no nos condenáramos, y nos dio un regalo sobrenatural que fue la comunión con el Padre Dios. Y lo más hermoso es que Él dice que ya no es necesario pedirle a mi Jesús, sino que se le pide directamente al Padre, porque nos ama. ¿Se dan cuenta lo hermoso? Porque se rompió completamente en el huerto de los olivos, se rompió completamente la carnalidad, que era lo que nos tenía a nosotros sujetos a este mundo. Yo venía hablando con mi esposa antes de estar haciendo esta charla, y porque a veces nos causa dificultad comprender que Jesús llevó todo el pecado nuestro, lo llevó completamente Él a cuestas, no solamente en la cruz, sino en el huerto de los olivos. ¿Por qué lo llevó completamente a cuestas? O sea, ¿por qué lo sufrió? ¿Qué implica eso en mi vida? ¿Y por qué yo no lo siento? O sea, si yo lograra comprender ese misterio tan maravilloso, yo me sentiría libre y no estaría atado, como le he dicho a varias personas, a un tanque de oxígeno y donde respiro aire que me asfixia, como bien puede ser mi esposo, mis hijos, como bien puede ser la situación financiera, como bien puede ser mi pasado, me asfixia. Seguimos con unos tanques horriblemente de CO2, más bien no de oxígeno, de CO2, que es un gas tóxico que nos sigue a nosotros quitando la paz. ¿Por qué? Si es que mi Jesús ya lo llevó cautivo, ¿por qué no lo comprendemos?
O sea, si lo que estoy diciendo, que si allí en el huerto de los olivos nosotros rompió con tanta carnalidad, que tenemos comunión perfecta con Dios, y lo reafirma en San Juan capítulo 16 versículo 26, donde dice que ya tenemos comunión perfecta con Dios, que ya no es necesario pedirle directamente a Jesús, porque ya le pedimos directamente al Padre, o sea que el Padre nos escucha. Pero ¿por qué no creemos? ¿Qué nos impide creer? ¿Qué nos impide realmente despojarnos de que ese concepto todavía, que realmente no podemos creer que mi Jesús ya llevó cautivo todo? Que si tengo una situación financiera, familiar, de dificultades con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos, que eso ya lo llevó, y creerlo, ¿por qué nos causa esa dificultad? Mira, Rafa, que dentro de las situaciones que se dieron en ese huerto de los olivos, en ese momento del Calvario hasta llegar a la cruz, nosotros podemos empezar a mirar todo el recorrido que es la obra de Dios para nosotros, para los seres humanos. Y en todo ese proceso de la humanidad está el principio del dar y del recibir. Todo el tiempo el Señor nos dio, Él nos creó y nos dio las bendiciones, y a pesar de que el hombre le haya fallado a Dios, Dios no dejó de darnos bendiciones, Dios no dejó de darnos lo que necesitábamos y demás, y eso muestra ese carácter desinteresado de Dios. O sea, Él simplemente da porque eso es el amor, dar. No es el amor como nosotros lo comprendemos, que es el amor interesado, es yo doy pero si me dan. No, el amor de Dios es el dar, y Él creó un planeta para darnos, Él creó unas condiciones especiales para darnos. Adán le falló, pero aún así Él siguió dándonos, y en la palabra de Dios se ve muchísimas veces ese dar de Dios en las cosas básicas, en el aire, en el agua, en las flores, en los animales y demás. Pero resulta que ese momento de la cruz, ese momento de ese intercambio, porque fue un intercambio, así como Adán intercambió con el mal toda su pureza, toda su inocencia, toda su bendición, todo lo más hermoso, Adán cogió y lo intercambió con Satanás, y Satanás le dio la maldición, Satanás le dio enfermedades, Satanás le dio ruina, Satanás lo despojó de su autoridad y demás. Pues en la obra gloriosa que Jesús hace por nosotros, por amor, de manera desinteresada, Él básicamente nos muestra que en su proceso de vida humana, Él se mantuvo santo, se mantuvo perfecto, se mantuvo fuera del pecado, se mantuvo en la bendición. Él mostró que sí podía vencer todo lo que para nosotros ha sido como esas ataduras que nos llevan a pecar, como que nos llevan a estar siempre mal. Y en ese momento de la cruz, en ese momento del intercambio, ¿qué fue lo que Él hizo? O sea, Él hizo un intercambio tan grande que básicamente nos entrega todo lo bueno, todo lo puro, lo noble, lo santo, lo perfecto, lo justo, lo divino. Y Él se lleva de nosotros lo que fue lo malo, lo impuro, lo innoble. Entonces, haga de cuenta, fue el mismo intercambio de alguna manera que Satanás hace con Jesús llevándose, con Adán llevándose todas las bendiciones de Adán, pero en este momento en vía contraria. Jesús se lleva todo lo que se había recibido de Satanás, y Él nos devuelve absolutamente todo lo perfecto, todo lo maravilloso. Y precisamente en esa conversación que teníamos con Rafa, decía, ¿por qué a nosotros como seres humanos nos causa tanta dificultad de pronto dejar las cosas que venimos haciendo, las cosas que son de costumbre? Y Pablo muy claramente lo dice cuando dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y cuando eso dice Pablo, lo que está diciendo es, yo tengo que morir a mí, yo tengo que aceptar hacer ese intercambio, yo tengo que aceptar
querer entregar todo eso y aceptar la vida de Jesús. Y la historia que Rafa nos relata de ese personaje que por salvar a su familia, pues acepta el lugar pecaminoso de alguien que tenía plata, acepta el lugar pecaminoso con el fin de darle vida a su familia. En este caso nosotros tendríamos que decirlo de manera voluntaria y de manera consciente, que nosotros ya estamos cansados de vivir este mundo de pecado, este mundo de maldad, de impureza, de injusticias, de traiciones, de mentiras, porque es que nosotros a veces creemos que son los demás los que están haciendo las cosas que están haciendo contra nosotros, y no nos damos cuenta que a raíz de todo lo que llevamos guardado en nuestro corazón desde mucho antes de nacer. Hoy hablaba con unos compañeros de trabajo y precisamente desde antes de nacer nosotros ya estamos recibiendo heridas, que porque nos aceptan en nuestro sexo, que porque de pronto desearon abortarnos, posiblemente el maltrato que se dieron como pareja, de pronto el temor de la separación, bueno, muchísimas situaciones que ya empezamos nosotros a recibir desde antes de nacer, y estamos en este momento de la vida. O sea, imaginémonos todo lo que hemos recibido por cada día de nuestra vida, porque es que en cada día de nuestra vida, desde que está la maldad en el mundo, desafortunadamente nosotros recibimos heridas. Y desde la herida que nosotros recibimos, porque toda cosa guardada guarda el corazón, de esas heridas, de la abundancia que hay en el corazón, nuestras bocas están hablando. Y cuando nuestras bocas hablan, desafortunadamente lastimamos, así no nos demos cuenta. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos mentes entenebrecidas, o sea, ni nos damos cuenta de las cosas que nosotros estamos haciendo. Y por eso es que nosotros tenemos que empezar a mirar que soy yo quien debo decidirme a querer hacer ese intercambio. Jesús nos regala todo lo santo, lo puro, lo perfecto, lo justo, lo divino, con tal de que yo realmente quiera soltar todo lo que es malo, lo impuro, lo feo, lo pecaminoso, lo doloroso, lo amargo, etcétera, que yo se lo quiera dar a Jesús. O sea, yo tengo que ser consciente de querer dárselo. Así como yo en alguna vez, y eso tiene que ser de manera donde yo lo confiese. ¿Por qué? Dice que con el corazón se cree para salvación y con la boca se confiesa para justicia. ¿Y qué es lo que sucede? Que yo debo confesarlo, yo tengo que decirlo, yo tengo que decirle: Señor, yo quiero aceptar este intercambio, yo quiero soltar lo que hay en mi corazón y quiero que lo que viene de ti, que es bueno y perfecto, que venga a mi vida. Yo tengo que decir: yo quiero renunciar a todo este tipo de vida que llevo y que es de tortura, que es de pecado, de maldiciones. Yo quiero soltarlo, yo quiero morir a esto y te quiero entregar a ti todas estas cosas que están en mi corazón y quiero aceptar tu vida. La palabra dice que aceptemos esa cruz del Señor, que es suave y ligera, que es suave y liviana, que esa es la que nosotros podemos llevar y que nos queda más sencillo. Pero yo tengo que decirle al Señor que yo sí quiero hacerlo, porque es que Él me está dando una vida hermosa, una vida tranquila, una vida de amor, una vida de gozo, lo que es el fruto del Espíritu Santo. Eso es lo que yo debo decidirlo, pero es que es mi decisión. Y es mi decisión si yo quiero soltar lo que ha habido de mí que es pecaminoso. Pero si yo lo suelto es porque en realidad yo me voy a esforzar a querer vivir en la presencia de Dios. ¿Y qué es vivir en la presencia de Dios? Que de verdad me esfuerce por la oración, me esfuerzo por estudiar la palabra, por sumergirme en Dios. ¿Y qué es sumergirme? O sea, por dentro y por fuera voy a estar llena de Dios. O sea, me voy a involucrar con Dios, me voy a llenar de su amor, me voy a llenar de su palabra, pero es una decisión que yo tengo que hacer de manera personal. Vamos a leer Efesios para complementar todo lo que se ha venido dando frente al hecho de ese intercambio, de cómo mi Jesús ya llevó cautivo absolutamente todo, pero para que lo comprendamos.
Es importante estudiar Efesios. Si uno se pone a estudiar Efesios, sobre todo el capítulo 4, 5, pues él nos da una cantidad de tips. Efesios nos dice cómo realmente vivir esa condición específica de estar entregándole nuestra vida a Jesús y que Él nos coloque su propia naturaleza, un intercambio de naturaleza que ya la hizo Jesús hace más de 2000 años y que a nosotros nos causa dificultad asumirlo. Si tú eres el Hijo de Dios, más amado, no cualquiera, más amado, si eres el Hijo más amado de Dios, pon cuidado. Efesios capítulo 4, versículo 22. En cuanto a su antigua manera de vivir, desháganse ustedes de su vieja naturaleza, que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Ustedes deben renovarse en su mente y en su espíritu, y revestirse de la nueva naturaleza, creada según la voluntad de Dios, que se muestra en una vida recta, pura y basada en la verdad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nos lo está diciendo. Ya tú no tienes esa vestidura. Dice, ya despójense de su antigua vestidura, de su antigua manera de vivir. Despójense de esa forma de hablar, de esos malos pensamientos. Despójense. Si Él nos está diciendo, es que no tienes que ir hasta donde un psicólogo a que te ayude a despojarte. No, es que te está diciendo, despójate tú. Suéltate. Como que me voy a quedar sin trabajo, Moniquita. Porque si lo comprendemos como psicólogos, nos van a tenemos que hacer otro tipo de trabajo, ¿sí o no? Ojalá lo comprendieran, de verdad. Es el despojarse de la vieja naturaleza. La naturaleza nueva, cuando tú te declaras, cuando tú aceptas, cuando tú comprendes que eres el hijo más amado de Papá Dios, que eres la princesa preferida de Papá Dios, es porque tú ya tienes una nueva naturaleza. Para llegar a esa comprensión, como lo estábamos diciendo antes en San Juan capítulo 16, versículo 22, cuando lo leíamos, es que la naturaleza ya es porque uno ya está en Cristo. Y al estar en Cristo Jesús tenemos una comunión perfecta con Dios. Porque Él lo venció hace 2000 años. Porque Él tomó tu pecado, llevó tu pecado y dio la vida por ti. O sea que cada vez que vemos a Jesús cargar la cruz, está cargando tu piel, el pecado, la ignominia, está cargando la pereza, la lujuria, está cargando todo tu vieja naturaleza. Y aquí Pablo en Efesios lo ratifica. En cuanto a su antigua manera de vivir, despójense ustedes de esa naturaleza que está corrompida, engañada por sus malos deseos. Y si ustedes siguen leyendo a partir del del versículo 23 del capítulo 5 de Efesios, nos da la claridad en cuál era nuestra antigua manera de vivir. Y dice, por lo tanto, ya el que miente no lo haga más, sino que diga cada uno la verdad a su prójimo. Esa es una nueva naturaleza. O sea que si estás diciendo mentiras, así sean piadosas. ¿Sí ves? Eso es mentira. Mentira es mentira. ¿Sí ves? Pequeñita o grande es mentira. Y eso no es nuestra nueva naturaleza. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. O sea que nos está diciendo Pablo que podemos enojarnos, pero no pecar. O sea que el enojo no es un pecado. Porque tal vez sí nos enojamos, tal vez por nuestra forma de ser, porque tenemos un temperamento debido a la herencia paterna o materna. Pero pecar, ¿qué implica, Moni, en este versículo? Que nosotros no debemos pasar de un día a otro mal geniados. O sea, nosotros debemos buscar sosegarnos y solucionar las situaciones, pero nosotros no debemos durar hasta un día, 2 días, una semana, porque uno puede ver situaciones de familias donde aún entre padre e hijo no se hablan meses, años, y eso es pecar.
uno con el esposo, entonces uno que se acuesta mal geniado y demás, y al otro día siguen lo mismo y pasan varios días en mal genio. No, eso es pecar. Dice que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Eso es pecar. Entonces debemos tratar de calmarnos rápidamente y solucionar las situaciones. Y dice Pablo que no le demos oportunidad al diablo, con lo que estamos hablando, que si tú te enojas no peques, y procura que el enojo no dure todo el día, para que no haya orgullo ni soberbia. Acuérdense que el pecado por el cual Satanás fue lanzado a la tierra, lo aterrizaron, fue a través de la soberbia, y después de la soberbia viene la rebeldía. O sea, el pecado de él no fue la rebeldía, fue la soberbia. Y luego sigue el versículo 28, para que sigamos profundizando en esa vieja naturaleza que ya no hace parte de nosotros. El que robaba, deje de hacerlo y póngase más bien ¿a qué? A trabajar, realizando un buen trabajo con sus manos para que tenga algo que dar a los necesitados. O sea, que no dijo para que tenga que darle algo a la barriga, o comer, o darle la necesidad de suplir de pronto económicamente, o llenar la alacena. No lo dijo así, sino que dijo para que tenga también para darle a los necesitados. O sea, que el trabajo no solamente es para satisfacer mi propia necesidad, sino también para darle al necesitado. ¿Sí te das cuenta cómo se proyecta Pablo de fuerte? O sea, Pablo no está pensando en función de sí mismo, sino siempre en función de los demás. No digan malas palabras, sino que solamente palabras buenas que ayuden a crecer y traigan bendición a quienes lo escuchan. Y así sucesivamente va diciendo Efesios, y nos va diciendo: despójense de esa vieja naturaleza. O sea que si mi Jesús llevó cautivo todo allí en el huerto de los olivos, porque ahí fue el milagro más grande, donde nos hizo la comunión perfecta con el Padre, donde Él fue el camino, porque si yo lo reconozco a Él, lo acepto a Él, pues voy a tener comunión perfecta con Dios, con mi papá Dios. Pero para eso tengo que despojarme de mi vieja naturaleza, pero todavía seguimos arropados con esa naturaleza porque no nos convencemos que somos los hijos más amados de papá Dios. Te voy a leer otras más para que nos sigamos convenciendo de que nos toca despojarnos. Echen fuera la amargura, por Dios, echen fuera. No está diciendo compórtense como si no fueran amargados, dijo echen fuera, saquen, expulsen, eliminen a esa amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Y si ustedes se ponen a revisar el capítulo 5, que tiene un título espectacular, está diciendo cómo deben vivir los hijos más amados de papá Dios. Le faltó ese pedacito a la Biblia. O sea, el que tradujo esto, porque la Biblia no viene con títulos, solamente que aquí le colocaron títulos para tratar de comprenderla más. Pero el que la tradujo se le olvidó decir más amados. Y el capítulo 5 nos está diciendo cómo comportarnos. Y si ustedes siguen leyendo más adelantico, dice cuál es la vida de un familiar en Cristo Jesús y las armas espirituales de un cristiano. Definitivamente, si no leemos la palabra, vamos a quedar más, como dijo mi esposa, con una mente entenebrecida, y vamos a seguir viviendo esa vieja naturaleza carnal, una carnalidad que mi Jesús dominó, venció y acabó en el huerto de los olivos. Y que definitivamente nosotros vencemos si de verdad queremos recibir lo que Jesús nos dio a través de la cruz. Por eso es que es muy importante que nosotros realmente nos pongamos a mirar bien todo lo que fue ese sacrificio de Jesús en la cruz, porque ahí es donde está realmente como la clave, la promesa, el regalo, definitivamente lo que Dios hizo con nosotros. Es en esa cruz de Jesús
en ese momento de sacrificio tan grande, que Dios nos devuelve a nosotros la posibilidad de ser sus hijos, pero Él no nos va a obligar. Acordémonos que el Señor todo el tiempo nos da la oportunidad a nosotros de escoger, y Él no nos va a obligar, es nuestro libre albedrío. Y solo si yo quiero ser su hijo, si yo quiero ser su hija, soy yo quien le voy a decir, pero yo soy quien me tengo que esforzar por realmente aprender cómo fue que vivió Jesús, y es imitarlo en todo, pero teniendo la convicción de que ese sacrificio me dio la puerta abierta para, si yo quiero dar ese paso, entrar en otro plano espiritual, donde yo voy a recibir la ayuda de Dios para poder vencer todos los obstáculos. Dios no solamente nos va a bendecir en la parte espiritual, nos bendice en todas las áreas. O sea, el milagro que conquistó Jesús en esa cruz no fue simplemente espiritual. Así como Adán, cuando fue creado en ese paraíso y tenía toda la abundancia en todas las áreas, asimismo Dios, cuando nosotros aceptamos ese intercambio, nos devuelve la abundancia en todas las áreas, nos devuelve esa prosperidad en todas las áreas. Pero es cuando yo realmente lo decido hacer, es cuando yo realmente decido ser hijo de Dios, no un hijo de título. Y entonces me conformo con que solamente el Señor me quiere, me llena con su paz y las otras áreas están totalmente desordenadas. No, Jesús conquistó la victoria en todas las áreas de nuestra vida. Por eso nos vuelve a dar la posibilidad de ser hijos de Dios. Y todos los hijos de Dios podemos ser abundantes en todo, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras finanzas, en nuestra salud. O sea, Dios no quiere hijos que estén limitados, porque es que para Dios la palabra límite no existe, porque para Dios nada es imposible, y lo dice la palabra, nada, absolutamente nada imposible para Dios. Entonces, por eso para Dios no hay un límite. Y Dios no es un Dios de querer solamente darte un poquito de bendición, no. Tú pides algo y el Señor antes te da una bendición muchísimo más grande que la que tú le pides. Entonces, para Dios no está un límite. Dios no es un Dios de que sea limitado para bendecirte, no. O sea, nosotros utilizamos aquí una palabra que es tacaño. No, Dios no es tacaño. Dios es amplio para bendecirte. Entonces no te va a decir, te voy a bendecir solo en esto, pero en esta otra área no. Él quiere hijos sanos, Él quiere hijos prosperados, Él quiere hijos con familia feliz, Él quiere hijos con gozo, con amor, y por eso solo los que de verdad conocen y entienden ese intercambio que hizo Jesús en la cruz con nosotros al llevarse nuestro pecado Él y el darnos todas sus bendiciones, nos devolvió ese carácter de ser hijo de Dios con todas las bendiciones que Adán recibió en el huerto del Edén y que desafortunadamente él perdió. Pero si yo lo acepto, si yo renuncio a esa vida de pecado de Adán, en ese momento yo puedo volver a ese huerto del Edén con todas sus bendiciones, viviéndolo en donde yo me encuentre. Ahora sí quiero que sigamos aquí con lo que dice Mónica. Para complementarlo, sigamos leyendo lo que dice en Efesios, y vamos a andar un poquito más adelante en Efesios capítulo 16 versículo 40 en adelante. Ese versículo, del 6, capítulo 6 versículo 10 en adelante. Dice, entonces anteriormente dice, despójense de la vieja naturaleza, despójense, quítense ese ropaje. Y entonces después nos dice cómo nos debemos quitarnos el ropaje. Comportémonos de una manera coherente a la palabra. Y si leemos capítulo 6, versículo 10, luego dice, ¿con qué nos tenemos que cubrir? ¿Y cuál va a ser ese nuevo ropaje? ¿Y cuáles son las herramientas que tenemos que tener? Y son las armaduras de Dios. La armadura de Dios, encontramos Efesios 6:10,
Ahí específicamente nos habla de lo que consta la armadura. Y es algo que nosotros nos debemos proteger. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo se sigue movilizando el mal, pero Dios nos da una protección especial. Nos da esas armas para poder guerrear. Son unas armas espirituales que a veces nosotros dejamos, o sea, realmente no la conocemos y la dejamos de lado. Y empieza desde lo siguiente, dice, poner el cinto de la verdad. Y a mí me deja pensando ese cinto de la verdad, porque es en todo tiempo, recúbrete, el cinto va en la parte de la cintura. De la verdad significa que siempre en tu boca, en tu corazón, en tu actuar, esté la verdad. O sea, no hables en mentira. Acuérdate que la palabra nos dice que Satanás es el padre de la mentira. Y el Señor nos está pidiendo que tengamos el cinto de la verdad. O sea, siempre. Acordémonos que el cinturón en el pantalón, en el vestido, nos ajusta, como que nos mantiene bien armaditos, por decirlo así, bien vestiditos, que nos da horma. La verdad nos muestra lo que somos. Somos hijos de Dios. Jesús era la verdad. ¿Somos hijos de Dios? Debemos hablar con la verdad, debemos andar con la verdad, debemos actuar con la verdad. O sea, la verdad tiene que estar con nosotros en todo tiempo. Entonces, el cinto de la verdad. Rafa, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia. ¿Dónde nos ponemos la coraza? La coraza, miremos el guerrero. Y la coraza de la justicia protegía lo que era el pecho, ¿cierto? O sea, era como el vestido, ¿sí? Y de alguna forma, y cubría los órganos principales, los pulmones, el corazón, o sea, son órganos vitales. Entonces, para nosotros, la coraza de la justicia nos habla de ser justos. O sea, para nosotros tener justicia, tenemos que tener un corazón sano, ¿sí? Tenemos que haber sanado esas heridas para realmente que en nuestro corazón haya ser realmente ecuánimes, que realmente digamos las cosas de manera equilibrada, que no seamos injustos, que no hagamos cosas que son desagradables a los ojos de Dios. El Señor nos está pidiendo justicia. Y nosotros muchísimas veces por esas cantidad de heridas nosotros tendemos a ser parciales, no somos imparciales. El Señor desea que seamos imparciales. Si Dios fuera parcial, imagínese quién se salvaría, Dios mío. Nadie se salvaría, porque todos pecamos. O sea, casi todos los días estamos pecando, así no lo queramos. Pero resulta que todos los días estamos pecando. Pero el Señor es justo. Y Él mira lo que nosotros hacemos, mira nuestros esfuerzos, mira ese amor que queremos demostrarle con nuestros actos, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Él es justo con nosotros, y Él, por la justicia de Jesús, Él nos justifica a nosotros. O sea, si yo creo en Jesús, Él nos justifica. Entonces el Señor quiere que nosotros nos revistamos también de esa coraza de la justicia. Dice que también viene el yelmo de la salvación. El yelmo es como el casco que hay en la cabeza. Y resulta que yo me ponía a pensar, bueno, ¿qué significa eso? Entonces debemos es proteger nuestros pensamientos, que en todo tiempo nosotros tengamos en visión la salvación. Y si nosotros visualizamos todo el tiempo la salvación, nosotros, la idea es que todos nuestros pensamientos se enfoquen al trabajo que nosotros debemos hacer para ser salvos y para ayudar a que otros cercanos a nosotros también se puedan salvar. Entonces, si nosotros tenemos nuestros pensamientos enfocados hacia allá, no tendremos tiempo para estar pensando cosas que nos van a llevar a condenación. Entonces, por eso tenemos que ponernos ese casco o yelmo de salvación. Viene el calzado del apresto por el Evangelio. Y Él nos está diciendo que en todo tiempo debemos caminar en la palabra.
Todo tiempo debemos estar aprendiendo la palabra, estudiando la palabra, caminando en la palabra para que nosotros realmente hagamos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Si Dios quiere que nosotros vayamos a los demás para que los demás sean salvos, significa que nosotros debemos andar en la palabra y hablar desde la palabra para que el corazón de las otras personas también se sensibilicen y lleguen a Dios para que ellos también puedan ser salvos. Entonces, ponernos el calzado del Evangelio, del apresto por el Evangelio de la paz, es todo el tiempo debemos caminar en la palabra y hacer el propósito que la palabra ha puesto en nuestras vidas. Viene luego el escudo de la fe. Y el escudo de la fe lo que hace es protegernos contra todos los ataques que el maligno nos pone. El escudo de la fe nos ayuda a que bloqueemos, por ejemplo, esos comentarios, críticas, heridas que otras personas nos pueden hacer, las traiciones, de pronto, bueno, todo lo que nosotros recibimos del ambiente, maltratos, abusos, todo eso. Cuando yo tengo fe y manejo el escudo de la fe, me movilizo en la palabra, definitivamente no permitiré que esos dardos encendidos del enemigo lleguen a mi vida. O sea, simplemente lo frenaré. Mire que hasta este momento todas las armas que yo toda esa parte de la armadura me habla de mi defensa. O sea, el Señor me pone más estructura en la defensa y solamente me da una herramienta de ataque. ¿Y cuál es la herramienta de ataque? La espada del espíritu, de la espada de la palabra. ¿Y qué significa? Que es a través de la palabra de Dios que yo voy a atacar todo situación externa, o sea, voy a atacar al enemigo que viene a hacerme daño. Voy a vencer al enemigo, porque es que la espada me habla de yo poder atacarlo de tal manera que puedo lastimarlo y acabarlo, destruirlo, solo a través de la palabra de Dios. La herramienta, o sea, la armadura de Dios es la herramienta más importante que nosotros, aparte de la sangre de Cristo Jesús, definitivamente, que es la que nos libera, nos restaura, nos levanta, nos salva, etc. La armadura de Dios me viste como una guerrera para yo realmente movilizarme en el mundo, porque es que en el mundo está el maligno, el mundo está Satanás y constantemente nos está atacando, y por eso es que yo debo ponerme la armadura de Dios todos los días. Bueno, ¿qué les parece esta charla? Espectacular. Volvamos otra vez a recapitular. Juan capítulo 16, versículo 25. Les he dicho estas cosas poniéndoles comparaciones, pero ya llega la hora en que yo no les pondré comparaciones, sino que les hablaré directamente acerca del Padre. O sea que mi papá Dios hoy nos está hablando directamente. Y nos dijo a través del Espíritu Santo que necesariamente para poder tener esa vida en Cristo Jesús, esa vida de santidad, tenemos que despojarnos de esa vieja naturaleza, porque mi Jesús en el huerto de los olivos llevó cautivo toda maldad nuestra, toda circunstancia, todo problema nos lo llevó completamente, y tenemos que creerlo y quitarnos esa vieja naturaleza, como está escrito en Efesios capítulo 4 versículo 22, esa vieja naturaleza, cambiando y renovando nuestra manera de pensar, que allí lo está diciendo, para que vivamos realmente en el Espíritu y revestiéndonos de esa nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza pues ya nos da las herramientas, Pablo, de cómo hacerlo, de lo que estuvimos un poco hablando sobre eso, y sobre todo poniéndonos la nueva naturaleza y revistiéndonos con la armadura de Dios, que Mónica pues así bien explícitamente nos lo dio a entender. Entonces, ¿qué más? Bendito y alabado sea el Señor. Simplemente vivamos esa condición hermosa de ser los hijos más amados de Papá Dios.
y empecemos a leer cada vez más a la Catalina Emmerich. Profundicemos en lo que fue el Huerto de los Olivos, profundicemos allí, porque realmente cada vez que nos damos cuenta que mi Jesús llevó cautivo eso, nos vamos a creer, porque de lo contrario siempre vamos a estar pensando que no sé qué hacer con mi hijo, no sé qué hacer con mi esposo, no sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con esa parte financiera, no sé qué hacer con mi trabajo, no tengo trabajo, no soporto el trabajo. Bueno, tantas cosas que se dan constantemente porque estamos viviendo una antigua naturaleza. Otra vez ese pasaje que ya lo hemos hablado muchas veces: el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es. El que está sumergido, metido, compenetrado, el que se dejó llevar por Jesús, nueva criatura Él, porque Él nos quitó todo ese ropaje viejo, se lo llevó hace más de 2000 años. Y el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, porque las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Bendito y alabado sea el Señor. No seguir atormentándonos, dejándonos atormentar por el mal, porque nos van a decir palabras fuertes, nos van a seguir humillando, nos van a seguir criticando, nos van a seguir diciendo una cantidad de cosas, pero nosotros, cuando cada vez que nos digan algo, alabemos al Señor, porque si nos dicen algo en contra de nuestra fe, es que quiere decir que vamos por buen camino, porque ay, si no levantamos tierra, ay, si no logramos que al menos alguien se mueva con nuestro comportamiento de santidad. Si no se mueve es porque nuestra santidad está siendo una santidad pobre, una santidad inútil. Tenemos que mover a la otra persona, inquietarla. Bueno, vamos a orar, Moniquita, para terminar este maravilloso encuentro con el Señor, de lo cual nos dijo cosas extremadamente lindas y nos sigue confrontando nuestra verdad y la aparente verdad que a veces tenemos. Moniquita, para que por favor le pidamos al Señor que cada vez cambie esa vieja naturaleza y nos renueve con esa naturaleza hermosa que es estar en Cristo Jesús. Señor, hoy viendo lo que tú hiciste en la cruz por nosotros, nos hace falta mucho, Señor. Nos hace falta mucho para cambiar, nos hace falta mucho para poder realmente ser dignos de ese nombre que tú, por tu gran amor y por tu gran bondad, conquistaste para nosotros, y es ser hijos de Dios. Amado Jesús, te damos gracias por ese sacrificio en la cruz. Te damos gracias por el amor que le tuviste primero al Padre y segundo a nosotros, Señor. Gracias porque en ningún momento desfalleciste, que en todo tu tiempo de vida mantuviste tu santidad, mantuviste la perfección, mantuviste tu pureza. No te dejaste vencer, Señor. Y a raíz de ello, a pesar de los momentos de tentación, de los momentos de dificultad, de soledad, de rechazo, de calumnia vividos, las lapidaciones y demás, Señor, tú no desfalleciste. Tú te mantuviste firme hasta lograr el objetivo, que era la cruz. Tu sueño era la cruz, porque ese sueño nos permitía a nosotros volver a nuestra naturaleza original, que era ser esos hijos de Dios. Y tú, en tu inmenso amor por nosotros, quisiste hacerlo para darnos ese regalo, Señor. Te damos hoy gracias por ese regalo que para ti significó un gran dolor, Señor, un gran, inmenso dolor, pero tu premio lo tuviste, Señor. Hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre y tienes la posibilidad de entrar a juzgar a todos aquellos que no quieran creer en ti, que no quieran creer en tu sacrificio, Señor. Hoy, Señor, con el corazón adolorido, sintiendo la vergüenza por tanto pecado, sintiendo la vergüenza por tantas cosas que hacemos a diario mal, por aquellas cosas que a veces nos ha causado tanta dificultad cambiar, con ese dolor, Señor, porque cada pecado nuestro significó una herida en tu cuerpo. Cada mentira nuestra significó que a ti te lastimaran. Cada engaño
fue otra herida más. Cada rechazo, cada mal genio, cada mala palabra, cada actitud incorrecta, cada forma de reaccionar fea, Señor, estoy viendo cómo te lastimo, estoy viendo cómo te lacero, estoy viendo cómo te estoy quitando poco a poco tu vida, Señor. Y te pido hoy perdón, Señor. Hoy te pedimos perdón, Dios. Amado Jesús, porque tú estabas allí y tú voluntariamente aceptabas, sin que tú fueras causante de todo ese sufrimiento que viviste. Tú aceptabas ese dolor. Y cuando yo te lastimaba a ti, cuando te daba todo eso a ti, tú me devolvías a mí la paz, tú me devolvías la calma, tú me devolvías la bendición, tú me devolvías el amor, tú me devolvías la fidelidad. Y yo te seguía dando cosas negativas a ti, de tal manera que he destruido tu cuerpo, he destruido tu cara, te he escupido, te he quitado la vida, Señor. Te pido perdón, Señor, por el daño que te hice, que te sigo haciendo también ahora. Pero te digo, hoy quiero renunciar a mi vida de pecado, quiero renunciar a ese viejo hombre que ha sido de maldición. Quiero renunciar a esas malas costumbres, quiero renunciar al resentimiento, al dolor, a la amargura. Quiero renunciar a la mentira, a la infidelidad. Quiero renunciar a tantas cosas, Señor, que ha habido en mi vida que me han llevado a pecar día tras día. Y hoy quiero renunciar al pecado, Señor. Hoy te lo entrego a ti porque quiero recibir de ti, Señor, la santidad. Quiero recibir de ti la pureza. Quiero recibir de ti, Señor, la gracia que viene de nuestro Padre Celestial y poder realmente ser hija de Dios, realmente ser una hija y un hijo de Dios, Señor, que alaba, que bendice, que glorifica, que exalta a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial. Recibo de ti, Señor, porque quiero de mi vida algo diferente, Señor, una vida de fe, de esperanza, de amor, de gozo, de alegría, Señor, de mansedumbre, de dominio propio. Señor, yo quiero ser un verdadero hijo de Dios, Señor, y yo recibo de ti lo que tú me regalas en la cruz, Señor, a pesar del dolor que te causé. Quiero recibirlo porque quiero valorar tu sacrificio, Jesús. Quiero valorar tu regalo, Señor. Quiero realmente querer mantenerlo en mi vida, ese regalo, conservarlo, no desperdiciarlo, Señor. Quiero ser una nueva criatura, Dios. Quiero de verdad vivir en santidad y exaltar tu nombre y alabarte. Y poder alcanzar, Señor, esa morada que tú fuiste a preparar para los hijos de Dios. Quiero poder alcanzar esa morada allí en tu reino, Rey. Allá en tu reino. Esa es la morada que quiero alcanzar. Por eso hoy recibo de ti la salvación. Recibo de ti ese intercambio, Señor Jesús. Recibo de ti, Señor, esa sangre pura para que hoy me purifique, para que hoy me santifique, para que hoy me justifique delante de mi Padre. Yo te recibo, Señor Jesús, y te doy gracias por tu sacrificio. Te doy gracias, Jesús. A ti la alabanza, Rey. A ti la exaltación, mi Rey. Tú eres el santo, el puro. Gracias por vencer, porque yo no hubiera vencido sin ti. Gracias porque tú venciste por mí y me das a mí la posibilidad de estar contigo en tu reino, Señor. Gracias, eterno Rey, Señor, fortaléceme para que este regalo que recibo de ti no lo pierda.
para que este regalo que recibo de ti lo conserve y antes cada día lo haga mejor, lo haga más grande y lo pueda transmitir a otros, Señor. Gracias, eterno Rey. Te alabo y te bendigo. Te alabo y te bendigo a ti, Padre eterno, por tu regalo, Señor, que hoy recibo con agradecimiento. Te agradezco, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y esto lo hemos hecho en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina o el mío Rafael Aníbal Cortés. Y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.